Hace 21 años, 4 de julio, como hoy, muere Amado Carrillo. Estuvo preso 8 meses. La Procuraduría General de la República informó oficialmente que falleció un día como hoy de 1997 en la Clínica Santa Mónica, luego de una cirugía muy delicada para cambiarle el rostro. 41 años en el momento de su muerte. Había 2 órdenes de aprehensión por parte de Estados Unidos y de las autoridades mexicanas. Pero resulta que hubo un hecho muy llamativo. Se decía que Amado Carrillo Fuentes estaba siendo preparado para un velorio en su rancho en Guamuchilito, municipio de Navolato. Y ahí se presentaron las autoridades mexicanas cuando se efectuaba una ceremonia religiosa de despedida. En el sepelio. Y recogieron el cadáver. Y se lo llevaron. Y aquí una funeraria se hizo cargo de trasladar ese cuerpo, aunque después hubo una duda que revela la película esa de Traffic, en donde supone que su cuerpo fue escamoteado y ocupado por otra víctima. Sí, que en realidad no murió en la cirugía, sino que quedó como un sustituto para ocultar la presencia de él en el narcotráfico. El cuerpo, examinado por peritos de la Procuraduría, dijo no estar en aptitud de confirmar la muerte hasta no comprobar la identidad del cadáver y realizar análisis técnicos y forenses que solo se conocerían únicamente para el público con fotografías y fichas que se imprimieron en la Procuraduría. Por eso persistió siempre la duda. Pues quién sabe si todavía ande por ahí, Héctor. Y uno se pone a pensar, ¿para qué iba a intentar ese cambio de sus facciones? ¿Planeaba desaparecer? Porque es lo único que tiene sentido, ¿no? Cambiarse el aspecto de la cara y seguir operando de la misma manera, pues no alteraba nada. Es decir, él seguía siendo objeto de las pesquisas y de las búsquedas y de las represalias de grupos rivales. Más bien, uno hace eso si piensa desvanecerse. Estaba fichado ya por todos lados. Su apariencia ya estaba, su imagen ya estaba en todos los centros policíacos de América. Entonces el cambiar de apariencia le daba la libertad de moverse en un restaurante, en un centro comercial. Tenían la facilidad de arreglar documentación apócrifa. Y además tenían representaciones de su negocio en diferentes países, como para cambiar radicalmente. Bueno, aquí lo vimos cuando detuvieron a un político en Guatemala y a un narcotraficante en Puerto Rico. No, en Puerto Rico, Costa Rica. En Costa Rica el que anda pelado, el que anda en la sierra diciéndoles, no, yo ya pagué. Caro Quintero. Caro Quintero estaba en Costa Rica de vacaciones. Dicen que ya había comprado la policía de Costa Rica. Creo que le dan poca importancia. Este era casi tan importante como Escobar, solo que en México.
porque Escobar llegaba hasta México la droga, pero para llegar a Estados Unidos, impuso un récord. Era el amo y señor. Y lo podemos ver porque hay películas, hay biografías, hay series, hay novelas de este personaje, tantas como de Pablo Escobar. Y dicen que vive en Chile, que allá ya tenían una red. Estaba comprobado que mucha de su gente vivía en Chile, y a uno lo agarraron a los 10 años de estar viviendo en Chile, y parece que allá dicen que vive. Y por eso era importante el cambio de imagen. Tenía todo el dinero. Sí. ¿Se acuerdan de Eichmann, un criminal de guerra nazi al que fueron a localizar y a secuestrar agentes israelíes en Argentina? Sí, ¿cómo no? Para juzgarlo en Europa. Sí. En Tel Aviv, no, en mero Israel. Fue una de las cacerías más impresionantes en toda la historia, como remanente de las atrocidades nazis. Bueno, sí, también querían agarrar a Mengele. Al doctor Mengele, pero se les peló. Sí. ¿Ese estaba en Brasil? No, ese estaba ahí, pero se peló y se fue a Brasil. Se fue a Brasil. Y ya no lo pudieron agarrar. Pero hay otros, una cacería también que es muy impresionante si la ve uno. Los del atentado que luego fueron a perseguir de las Olimpiadas, cómo no, el septiembre negro. Luego agarraron a cada uno, los fueron a buscar a donde vivían. Grecia y lugares así, que se enojaron mucho de que hicieran eso, ¿no? ¿Fueron los de la Olimpiada? Sí. Que masacraron a la representación israelí. Sí, luego los buscaron y a todos los que habían participado en ese hecho se los escabecharon. Eso es impresionante porque por todo el mundo los buscaron. Aquí hubo un ejemplo en Chiquito, cuando el Piojo Negro y el Piojo Blanco. En el norte. Sí, con el asesinato de aquel empresario neoleonés y el pretendido secuestro de la hermana de López Portillo, creo, ¿no? Y también hasta extinguirlos totalmente. Bueno, Sada fue asesinado en tiempos de Luis Echeverría. Es más, Luis Echeverría fue al funeral del empresario y no le permitieron quedarse. Le pidieron amablemente que se fuera. Estaban muy enojados con él, los empresarios de Es Monterrey. que se había peleado con ellos. Sí. Públicamente. Entonces vieron eso como un acto, pues una ofensa para ellos, y no faltó quien lo relacionara con el asesinato. Es que fueron los tiempos del secuestro de Zuno y de que armaba a los de la universidad ahí en la de Guadalajara. En Guadalajara, sí. Sí, la Federación de Estudiantes. La FE. Otra cacería de ese tipo, mini cacería, pero interesante, fue la del Mocha Orejas. Que parece que los que lo encontraron efectivamente son grupos extranjeros que vinieron a este país pagados por una del papá de una víctima. Pero eso se dio con las manitas inocentes. Pero se entregó aquí en Naucalpan. Pues es que ya venían los otros detrás de él y sabía que si esos lo agarraban. ¿No fue en la Jusco, Héctor? No, aquí en las cercanías del DF, pero todavía en el estado. En el de Zuno fue muy extraño el secuestro porque finalmente medio lo liberan y él viene muy contento para decir que en realidad eran unos jóvenes inquietos que nada más necesitaban cierta orientación, pero después matan a Carlos Ramírez y en el funeral de Carlos Ramírez incluso estalla una bomba. Todavía en el funeral, que eso sí estuvo muy grave y parece ser que uno es consecuencia del otro, quizá.